Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. La economía china no anda todo lo bien que debiera. La crisis inmobiliaria que comenzó antes de la pandemia está yendo a más. Las ventas de los mayores promotores inmobiliarios del país se han reducido un tercio respecto al mismo mes del año pasado. Las exportaciones no levantan el vuelo porque el resto del mundo crece muy poco y los consumidores chinos han cortado en seco el consumo. El gobierno ha aplicado algunas medidas paliativas, como facilitar la concesión de hipotecas, reduciendo las entradas mínimas para adquirir una vivienda, pero son pasos muy cortos que no están surtiendo efecto alguno. Los chinos no terminan de confiar en que las cosas vayan a ir mejor en el medio plazo y se muestran muy conservadores en los gastos. El desempleo juvenil es alto, en buena medida porque las fábricas trabajan a un ritmo menor y o no contratan empleados nuevos o despiden a parte de la plantilla. La actividad industrial se contrajo en agosto por quinto mes consecutivo. La del sector servicios tampoco remonta el vuelo y el problema no es coyuntural. Las restricciones pandémicas se eliminaron hace ya muchos meses, pero no se ha vuelto a la situación anterior. Muchos economistas creen que las dificultades presagian un periodo de crecimiento mucho más lento que no se alimenta del sector inmobiliario como ha venido haciendo a lo largo de la última década. Esto supone un desafío para cualquier país que ha atravesado una burbuja inmobiliaria, pero en el caso de China el agravante es que esa burbuja ha sido especialmente grande, prolongada y de hecho aún no se ha terminado de desinflar. El gobierno de Xi Jinping había depositado grandes esperanzas en una recuperación rápida tras el fin de la pandemia. La apuesta era ir poco a poco superando la crisis inmobiliaria y que el motor de crecimiento fuese el consumo interno y las exportaciones. Durante 3 años la economía china había estado muy condicionada a las restricciones pandémicas, caracterizadas en aquel país por confinamientos frecuentes y grandes restricciones a la movilidad. Eso afectó muy negativamente al PIB, pero el régimen quería mostrar al mundo que China podría erradicar el virus, que iba a ser el único en conseguirlo, a diferencia de Occidente que desde 2021 decidió convivir con él. No consiguieron erradicar el virus que sigue entre nosotros, pero la economía sufrió mucho. Con el propósito de enmendar los errores del pasado, el gobierno dio un brusco volantazo a principios de este año. Se levantaron todas las restricciones y la economía volvió a funcionar. Pero la idea de Xi Jinping era que volviese a funcionar como antes. Sobrevinieron entonces las consecuencias de la guerra en Ucrania, la subida de las materias primas y los problemas derivados de la inflación en las economías occidentales. Eso lo iban a resolver apostando firmemente por el consumo interno. Pero no ha sucedido nada de eso. Tras una explosión de gasto privado en los meses inmediatamente posteriores al levantamiento de las restricciones, esto sucedió en diciembre del año pasado, los consumidores chinos han dejado de gastar incrementando su ahorro. Seguramente porque temen que lo que venga sea peor. El resultado es que el PIB chino solo creció un 0,8% en el segundo trimestre del año, lo que compromete seriamente el objetivo del gobierno de apuntarse a un crecimiento del 5% este año. Podrían conseguirlo, claro está, pero a costa de nuevos estímulos que tendrían que pagarse en el futuro. El Partido Comunista, que desde las reformas de Deng Xiaoping hace 40 años fundamenta su legitimidad de la prosperidad económica, tendrá que buscar nuevos argumentos que sirvan de pegamento social. El patriotismo es uno de ellos, el enfrentamiento con Estados Unidos otro. Lo que la economía les dio no consentirán que la economía se lo quite. Se hicieron público el otro día una serie de datos de coyuntura sobre la economía china que eran un tanto preocupantes, tanto para los chinos como para el resto de la economía mundial. No deja de ser China la segunda potencia económica mundial. El más importante de todos era que la economía, es decir, el PIB chino, había crecido solo un 0,8% en el segundo trimestre de este año. Eso hizo sonar las alarmas entre los economistas y también dentro del gobierno chino, que ve como las medidas que ha ido tomando en los últimos meses para estimular la economía no están surtiendo el efecto deseado.
Esos estímulos por ahora han sido muy limitados. O sea, limitado a conseguir pues, que sea más fácil y más barato para los consumidores y las empresas pedir dinero prestado. Ha bajado, por ejemplo, la entrada mínima que se exigía con las hipotecas, para que los que anden escasos de efectivo no se amilanen a la hora de acercarse al banco y pedir una hipoteca. También se han flexibilizado los pagos de las hipotecas. Una nueva ley permite a los chinos pedir una hipoteca y devolverla con más flexibilidad que antes. Pueden, por ejemplo, reprogramar el calendario de pagos extendiendo la duración de la hipoteca para así bajar la cuota anual. Es decir, el que había pedido una hipoteca a 20 años pues puede reprogramarlo a 25 años, pagando una cantidad menor cada mes. Podríamos pensar que el gobierno chino es muy clemente y hace estas cosas para aliviar algo a los hipotecados, para aliviarles algo la carga. Pero no, esa no es su intención. Lo que pretenden es que a estos hipotecados les quede algo más de dinero en el bolsillo. ¿Para qué? Pues para que puedan gastarlo por ahí, para que lo gasten en ocio, en restaurantes, en vacaciones o directamente en compras. Es decir, que se compren ropa, que se compren un coche si pueden hacerlo. Vamos, que les quede algo más de dinero al final del mes y que lo puedan dedicar, o mejor dicho, al principio del mes, que es cuando se paga la cuota de la hipoteca, y lo puedan dedicar a otro tipo de gastos. Los chinos, obviamente, como cualquier ser humano, pues agradecen el dinero extra que les queda en el fondo del bolsillo, o en el fondo de la cuenta corriente del banco, pero no necesariamente se lo tienen que gastar en salir a cenar por ahí, o irse de vacaciones, o comprarse un coche nuevo. El dinero es suyo y se lo gastan en lo que ellos creen conveniente, por más que traten de tentarles con que tienen que cambiar esto o comprar aquello. Si una persona es sensata y responsable, pues sabe cuándo debe ahorrar y sabe cuándo se puede permitir el lujo de gastar. En tanto que no ven el futuro del todo claro, cada yuan de más que se queda en su bolsillo tienden a ahorrarlo. ¿Por qué? Pues porque temen que quizá la posibilidad de quedarse desempleado es mucho mayor de que hace un año o que hace 5 años. Si lo que quiere el gobierno es que salgan a gastar, lo cual es una pretensión perfectamente legítima, sobre todo cuando quiere reanimar la economía. Creo que esto de las hipotecas se ha quedado francamente corto. Tendrá que ponérselo algo más fácil. Tendrán, por ejemplo, que bajar los tipos de interés y recortar algo los impuestos. Con lo de los tipos de interés ya se han puesto. Esto llevan ya un tiempo viendo a ver cómo aflojan un poquito el dogal del tipo de interés en las hipotecas, pero las hipotecas precisamente, que si quieren que se vendan más casas tienen que tocarlo ahí no lo han tocado. El mes pasado el Banco Central chino bajó el tipo de préstamos, el tipo de interés de los préstamos, pero solo para los que se conceden a un año. Es decir, para ese crédito que se pide, para el crédito consumo que conocemos en España. Estaba en el 3,55%, y lo han bajado hasta el 3,45%. Pero para el tipo que se aplica a los préstamos a largo plazo no ha habido cambio alguno. Estaba en el 4,2% y sigue en el 4,2%. Ese es el tipo que sirve de referencia a los bancos chinos para establecer los intereses de las hipotecas. Pero el yuan no atraviesa por su mejor momento, ni muchísimo menos. Su cambio frente al dólar, no solo al dólar, también al euro, o a la libra esterlina, o al yen japonés, cae desde principios del año 2022. No es que se haya derrumbado, pero que no está en el mejor momento, como decía. En aquel entonces, a principios de 2022, un dólar se cambiaba por 6,3 yuanes. Hoy lo hace a 7,3, para que nos hagamos una idea. El Banco Central de China, además, se muestra cauteloso a la hora de dejar que el yuan caiga demasiado, o que caiga demasiado rápido en el caso de que no les quede más remedio que dejarlo caer un poquito. De hecho, un poquito ya ha caído. Para muchos ha caído demasiado, ¿no? Pero bueno, que se muestra cauteloso, son gente responsable, y teniendo en cuenta que bien, en la moneda se cifra también en buena medida el prestigio de un país. No quieren que se convierta en un andrajo fiduciario. Quien dice que caiga frente al dólar, pues que caiga frente al euro, frente al yen. Eso limita evidentemente su margen para recortar los tipos. El banco tampoco quiere que se forme una nueva burbuja inmobiliaria.
Bueno, mejor dicho, que la burbuja inmobiliaria que no ha terminado de desinflarse, pues empiece a inflarse de nuevo. Les está costando muchísimo desinflar la burbuja anterior y no quieren que empezar a meter de nuevo efectivo en el mercado para que dinero y más dinero para que sea todavía más complicado de cara al futuro desinflar esto. Mira, esa es la razón por la que el gobierno hasta la fecha ha evitado estímulos fiscales potentes o grandes programas de gasto público, que es ambas cosas, especialmente el gasto público, es una de las especialidades del gobierno chino desde hace ya muchísimos años. Recordemos cómo este país trató de combatir, bueno, la combatió con éxito, la crisis financiera internacional del año 2008, fue cuando emprendieron los grandes proyectos urbanísticos, y no solo urbanísticos, también de obras públicas, es decir, lo que fue la China de la pasada década. El deseo del gobierno de Xi Jinping es que los chinos consuman y que alimenten a su industria nacional. Llevan con esto desde hace años. ¿Por qué? Bueno, quiere que consuman, que gasten el dinero que han ganado trabajando honradamente y que consuman obviamente productos chinos. Porque esos productos chinos, buena parte de los mismos que se fabrican van dirigidos a la exportación no está, al igual que el yuan, no está en su mejor momento. Así que para mantener el empleo en esas fábricas, si no se lo va a comprar un estadounidense o un europeo, el producto en cuestión, pues que al menos lo compre un chino y se mantenga ese empleo. Llevan con esto desde hace tiempo, esto no es nuevo, llevan con esto desde hace ya unos cuantos años. La economía china, desde que hizo aquellas reformas de Deng Xiaoping y se integró en el mercado mundial, ha dependido pues demasiado tiempo de la exportación, por un lado, de convertirse en la fábrica del mundo, y luego de un sector de la construcción gigantesco, que ha construido cientos de millones de viviendas y grandes proyectos de infraestructura. Bueno, es lo que decía la China de la pasada década y la de la anterior. En estos últimos 20 años, China ha sido una obra inmensa. Ha estado lleno de grúas por todos los lados. Todos hemos visto esas ciudades de nueva planta o barrios de nueva planta que tiraban lo que había y construían auténticas colmenas de apartamentos con edificios de 20, 25, 30 plantas residenciales, estoy hablando. También se han construido infinidad de rascacielos y no digamos ya lo que es la obra pública propiamente dicha. China se ha construido más redes de metro que en todo el mundo junto durante muchos años. Se han construido autopistas de un montón de carriles de ancho, se han construido una red entera de alta velocidad ferroviaria, que es la más grande del mundo. Se ha llevado hasta el tren al altiplano el Tíbet, lo cual fue todo un desafío para los ingenieros y que tuvo un coste elevadísimo. Las infraestructuras obviamente no se pueden duplicar. Una vez lo has construido, una vez has hecho la línea férrea al Tíbet, pues puedes ponerle una paralela, pero esa no va a tener ningún sentido porque no hay tantos trenes al Tíbet como para necesitar dos líneas. Pero en tanto que la población china es numerosa, la más numerosa del mundo todavía, consideran que aún se pueden seguir construyendo y vendiendo viviendas a nuevos compradores. Ese sí, no es propiamente el objetivo. Lo que quieren es que la economía china se convierta al 100% en una economía del primer mundo, pero saben las autoridades económicas chinas que el peso del sector de la construcción sigue siendo muy grande y hay que alimentarlo. Los que ya tienen una vivienda, pues obviamente no necesitan otra, a no ser que la quieran como inversión. Muchos de ellos, millones de chinos, han comprado casas, apartamentos por pura inversión. De hecho, uno de los mensajes más insistentes del gobierno allí es la vivienda es para vivir, no para invertir. Porque mucha gente, en cuanto ha ganado algo de dinero, pues lo ha invertido en bienes raíces, concretamente el ladrillo, ¿no? Pero bueno, estos que ya tienen una casa en propiedad han podido comprar 2 o 3 o una, aunque sea, a modo de ahorro. Estos ya están más que cubiertos. A quien se les puede vender una casa que no tienen en este momento es a los que están fuera de ese mercado. Los que ya la tienen, si les bajas algo la hipoteca, pues eso lo pueden dedicar a consumo de bienes de todo tipo y de servicio. Pero los que quieren comprar una casa, los que carecen de esa casa y quieren comprar una, nadie le hace ascos a tener una vivienda en propiedad, no lo tienen fácil, porque por regla general suelen ser jóvenes. Y a esos se les está empezando a faltar el trabajo. Le parece increíble, pero sí, es tal cual. El desempleo juvenil en China se ha disparado, supera ya el 20%. Esto era algo impensable hace solo unos años.
decir que 2 de cada 10 jóvenes chinos estaban sin trabajo, especialmente en las zonas urbanas, obviamente. Y sin empleo, pues lo que está sucediendo ahora, el 21%, concretamente el mes pasado. Y sin empleo, pues no hay hipoteca posible. Pero no solo. Sin empleo no hay hipoteca y tampoco demasiado consumo. El mercado inmobiliario, como os decía, no termina de levantar cabeza a pesar de todas estas medidas que ha tomado el gobierno. La venta de viviendas nuevas aumentó un poquito durante unos meses a principios de este año, justo cuando levantaron todas las restricciones. Luego, a partir del mes de marzo, tuvo 2 meses realmente de subida. A partir de marzo volvió a caer, poniendo en peligro al mayor promotor inmobiliario, que ya no es Evergrande, que ha quebrado, sino el que es el único que ha sobrevivido, el grande que ha sobrevivido, que se llama Country Garden. La cuestión es que solo en agosto, el mes pasado, la venta de viviendas se desplomó más de un 30% con respecto al año pasado, agosto del año pasado. Y eso ha afectado directamente a Country Garden, que se ha metido en pérdidas y que ya ha empezado a no remunerar intereses de sus bonos. Algunos hablan incluso de Country Garden como el próximo Evergrande. No olvidéis todo lo que nos ha dado que hablar y el roto que ha dejado Evergrande. A la Evergrande aquí en la Contracrónica le he dedicado 2 o 3 programas. El empeoramiento de la crisis inmobiliaria ha llevado al gobierno chino a poner distintos cebos. Os comentaba esto de las hipotecas, redefinir también las condiciones para que te la concedan. Allí deberían sonar las alarmas, porque han redefinido las condiciones de las hipotecas. Esto ha sido especialmente los gobiernos locales para que se puedan conceder a gente que no cumple con los requisitos que había que cumplir antes. Esto tiene sus riesgos, porque podrían empezar a concederse hipotecas subprime, es decir, hipotecas con alto riesgo de impago, como aquellas que desencadenaron la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2008. Pero como la situación económica actual no pinta bien, pues parece poco probable que la gente así empiece de forma repentina y sin razón alguna a comprar casas, así por las buenas. Más aún cuando el gobierno, por otro lado, trata de desinflar una burbuja en el sector inmobiliario. Aquí nos encontramos con un fenómeno francamente curioso. Y es que el chino promedio, recibe 2 mensajes contradictorios de las autoridades, 2 mensajes económicos contradictorios. Por un lado le están pidiendo que salga a cenar, que vaya al cine, que se vaya a vacaciones, que consuma en definitiva, que renueve el armario, que disfrute de la vida y del dinero que gana. Pero por otro, le están pidiendo que compre también una casa, que hay más facilidades que nunca para hacerlo. Es decir, le están diciendo que gaste en productos, en bienes y en servicios que no tienen que ver con la vivienda y que gaste también en vivienda. Ambas cosas, y cualquiera que ha tenido que comprar una casa lo sabe, hay que hacer ciertos sacrificios. Cuando una persona, una familia se mete en una hipoteca, pues saben que tienen que quitarse de otras cosas, ¿no? Que las grandes vacaciones pues se han acabado durante unos cuantos años y lo mismo con ciertos lujos que tenían antes. Pero están recibiendo ambos mensajes. Esto nos vendría a decir que el gobierno de Xi Jinping no sabe muy bien cómo mantener la prosperidad. La prosperidad y los crecimientos muy altos. Esto de la prosperidad es uno de los pilares que sostienen al Partido Comunista en el poder. Luego hay otros, como puede ser el control social, la propia represión, pero esta de la prosperidad, es decir, el consentimiento tácito del gobierno. Vivimos en una dictadura, por supuesto que lo sabemos, pero está bien porque esta dictadura nos permite vivir de una manera razonablemente buena. Desde la muerte de Mao Zedong, esto fue en 1976, o para 50 años, el Partido Comunista ha ido apuntando prioridades, pero siempre antepone la principal. La principal es ostentar el monopolio absoluto del poder político. A esto no hay que darle muchas más vueltas. Las reformas de los años 80 y luego especialmente ya en los años 90, tras los sucesos de Tiananmen del año 89, iban dirigidas a mantener al partido en el poder, abriendo, eso sí, las puertas de un gran desarrollo económico, que acabase ese desarrollo económico con las demandas de apertura política que habían conseguido pues derribar el muro de Berlín o finiquitar la Unión Soviética. El partido en aquel momento se tomó como prioridad número 1 irrenunciable, el crecimiento económico, porque sabían que solo así podían seguir manteniendo el régimen nacido en 1949.
Habían apuntado las lecciones extraídas de la Unión Soviética. Una de las cosas de las que se quejaban los ciudadanos soviéticos era que sí, que todo era maravilloso en la revolución, pero los supermercados estaban vacíos, los estantes estaban vacíos. Incluso los más convencidos de aquello. Los que no exigían libertad de expresión ni de asociación, pero los estantes de los supermercados estaban vacíos. Sabían que esto era un problema. Lo mismo se puede extender a Polonia, a Rumanía o a Checoslovaquia. Que había cierto malestar basal en la sociedad porque los estantes estaban vacíos, porque había que hacer cola para conseguir casi cualquier cosa. Y esto lo aprendieron bien. Así que se lo tomó como una prioridad fundamental, esto del crecimiento económico. Porque sabían que solo así podrían seguir manteniendo el régimen nacido en 1949. Pero no nos engañemos, la legitimidad del partido del Partido Comunista de China no depende del crecimiento económico. La prosperidad es una simple herramienta. El objetivo fundamental del Partido Comunista, que motivó aquellas reformas económicas tan ambiciosas, era garantizar su existencia. Era, como digo, una herramienta. Del mismo modo, si la reforma económica se hubiese convertido en un obstáculo, en lugar de una vía por la que pudiese circular el monopolio político del partido, ese mismo partido la hubiese desechado. Pero les funcionó. Desde los 80, China crece a un ritmo desenfrenado. Eso ha tenido una parte muy positiva, ha sacado a cientos de millones de chinos de una pobreza abyecta y les ha permitido llevar vidas mucho más dignas de las que tuvieron pues sus padres o sus abuelos. Pero aquello era solo un medio. Cuando el crecimiento económico se ha interpuesto entre el partido y el poder, se han decantado siempre por el partido, que es lo único realmente sagrado que hay en China. Para que el país haya crecido de la forma en que lo ha hecho, ha necesitado obviamente de iniciativa privada. Sin ella hubiera sido imposible. Hoy es importantísima en China. A pesar de los planes quinquenales que el partido sigue elaborando y anunciando con mucho bombo en sus congresos, desde los años 90 el sector privado ha sido el principal protagonista del crecimiento económico chino. El sector privado genera aproximadamente el 60% del PIB, el 80% del desarrollo urbano, el 90% de los nuevos empleos y casi toda la innovación que hay en China, que a estas alturas ya hay bastante. Cuando se producen conflictos, el partido no duda en obstruir la economía y en ponerle problemas y en sacrificarla. Recordemos lo que pasó en Hong Kong hace unos años. El gobierno prefirió reprimir a los hongkoneses y dañar su economía antes de consentir que fuesen por libres. Lo de Hong Kong no fue un incidente aislado. Cuando alguna empresa privada en China ha alcanzado cierto tamaño, como por ejemplo las empresas tecnológicas, la han ahogado en regulaciones para enfriarla, para evitar que creciesen más de la cuenta. Y si llegado el momento, existiese el riesgo, se presentase el riesgo de que se convirtiesen en poderes autónomos que pudiesen mirar a los ojos de igual a igual al partido, a los funcionarios del partido. Aunque tanto el PIB como el PIB per cápita de China han aumentado de manera notable en las últimas décadas, es sorprendente cómo se asigna este PIB entre el Estado y los agentes económicos privados. Los hogares chinos solo retienen aproximadamente el 55% del PIB nacional. En comparación con los países occidentales, la comparación es llamativa, porque en Occidente los ingresos de los hogares representan entre el 70 y el 80% del PIB. Eso deja muchos recursos al Estado para gastar. Y como consecuencia, el PIB de China lo impulsa más el consumo estatal que el consumo privado. Si la prosperidad económica fuese la base, los hogares chinos retendrían una proporción mayor del PIB. Eso por no hablar de que, en China sigue habiendo 600 millones de personas, que eso es el 40% de la población, cuyos ingresos no superan los 1.000 yenes mensuales. ¿Te preguntáis cuánto es eso? Pues aproximadamente unos $140 al mes. Es decir, que no llegan a los $5 diarios. Por lo que habría que considerarlos pobres, según el Banco Mundial. En definitiva, el partido lo que quiere es mantener el poder. Sabe que para eso es necesaria cierta prosperidad, pero no demasiada. Los chinos necesitan un empleo, una vivienda y cubrir una serie de gastos. Lo que en España llamaríamos vivir modestamente. Modesta y confortablemente, pero sin grandes alaracas. Ese es el objetivo del partido. Para ello necesitan grandes crecimientos del PIB, que vayan incorporando dentro de esa clase media al estilo chino a los 600 millones de personas que todavía no han entrado en ella. Pero no se debe ir más allá.
ya que la prosperidad extrema pues, crearía legitimidades alternativas, algo que el partido no va a consentir y no pretende consentir. La situación actual es muy ilustrativa al respecto. El motor de crecimiento no se ha gripado ni detenido, ni mucho menos, pero funciona a menos revoluciones. Lo que todavía no sabe el gobierno es cómo aumentar la velocidad de ese motor sin tener que enfrentar consecuencias no deseadas. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Johannes, que vuelve con el tema este del robo de patentes y secretos industriales del que nos hablaba ayer Juan. Ante todo, saludarte a ti, a los contraescuchas, y para hacer una precisión sobre el tema, sobre lo que se estaba comentando en el día de ayer o en la contracrónica anterior sobre el robo de patentes y el robo de secretos industriales. Yo creo que lo primero, yo, al igual que los contraescuchas, entendemos perfectamente cuando se habla de robo de patentes. Así es como se utiliza el término en sentido coloquial y lo entendemos sin ningún tipo de problema. Ahora, lo que sí hay que aclarar es que, del mismo modo que no existe en estrictos términos, no existe robo de patentes, tampoco existen robos de secretos industriales, porque solamente puede ser robado aquello que es susceptible de ser utilizado, de ser apropiado, de entrarse en su órbita de uso y disposición con exclusividad fáctica respecto de los demás. Y él mismo está diciendo en lo cual tiene razón, que hay un monopolio, en el caso de la patente, un monopolio de derecho; en el caso de los secretos industriales, un monopolio fáctico, es decir, que literalmente el resto de las personas no conocen el contenido de esos secretos. Pero cuando tú tienes acceso a esos secretos industriales por los medios ilegítimos que sean, tú realmente no estás robando, porque no se integra un delito de robo al uso como dispone un código penal. En todo caso, tú estás incurriendo en uso no autorizado de invento, porque tú estás suprimiendo o estás vulnerando una interdicción dispuesta por la propia norma de acceso a conocimiento. No estás apropiándote de un bien o de un servicio, o no te estás apropiando de una cantidad determinada de dinero que impide que el titular legítimo lo pueda seguir utilizando. Cuando tú tienes acceso a los secretos, a esos secretos industriales, supongamos de Coca-Cola puede seguir produciendo su Coca-Cola, y quien lo roba, pirateará la Coca-Cola. Para esto, los alemanes, que siempre tienen una palabra precisa para todo, le llaman Eingriffskondition, que son supuestos ejercicios no autorizados de derecho exclusivo protegido por las normas de propiedad industrial. Condictio por intromisión. Solamente quería hacer esa precisión, Fernando, que cuando tú, como las personas que no han estudiado derecho, que cuando hablan de robo de patentes, que los entendemos perfectamente. Solo eso, Fernando, un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Bueno, Johannes, de verdad, Johannes y Juan, con vosotros da gusto. Es muchísimo lo que aprendo de vuestras precisiones. Como se nota que tanto el uno como el otro sois abogados y sabéis mucho de este tema. Entiendo que un secreto industrial será la famosa fórmula de la Coca-Cola, que no es propiamente una patente porque no se ha hecho pública ante registro alguno. Si lo hiciesen, pues la podrían copiar, ¿no? Pero como secreto industrial que es, nadie, a excepción de unos pocos dentro de la compañía, conocen la fórmula. Si cayese en manos de otro fabricante, pues no sé, Pepsi, por ejemplo, pues podrían replicarla, ya que no está registrada. Pues bien, si eso sucede con algo como la Coca-Cola, imaginemos la cantidad ingente de secretos industriales que puede tener un gran contratista aeroespacial, como, no sé, Lockheed o Airbus o Boeing. Bien, pues esos mismos eran los que quería proteger Obama, ya que una vez los chinos se han hecho con ellos, pues con estos secretos poco pueden hacer al respecto para que no se los fusilen y se los lleven puestos. Bien, seguimos con Cristian, que es de Ceuta, que ha escuchado una contrahistoria que hice hace ya un tiempo sobre las guerras coloniales portuguesas en África y nos recuerda que ni Ceuta ni Melilla son colonias. Conocí tu podcast hace relativamente poco tiempo, creo que fue un poquito antes del inicio del verano, y desde entonces, pues prácticamente ya habré escuchado prácticamente la totalidad de los vídeos, de los podcasts de
de la contrahistoria y también sigo la contracrónica, total que ya me considero un contraescucha, además de los garinizados, como tú sueles decir. Pero te mando el audio en esta ocasión simplemente pues para... Me gustaría que consideraras hacer una enmienda a un podcast que acabo de escuchar, a uno de los podcasts que tenías, lleva ya un tiempo, pero yo lo he escuchado en esta misma tarde, vaya. Y es sobre el podcast del fin de las colonias de Portugal, ¿vale? Con el tema de la rebelión de los claveles y tal, que la verdad que nunca había escuchado, mira que es el país vecino y tal, y la verdad que conocía yo personalmente, que me gusta mucho la historia, conocía muy poco de la historia de la Portugal del siglo pasado. Y la verdad es que el podcast me ha gustado muchísimo, me aclaró bastante un poco la historia de nuestro vecino, que no la conocía nada más que un poquito de oídas. Pero sí que me gustaría que consideraras una enmienda, ¿vale? Como te he dicho, soy de Ceuta y has hecho ahí has dado un supuesto, ¿de acuerdo? Has puesto en un saco, ¿de acuerdo? Tanto Ceuta como Melilla, como has dicho que Ceuta fue la primera colonia en 1415 y además que después sigue siendo España el único país que mantiene colonias, o la última, o sigue manteniendo colonias en África y tal. Y mi enmienda, la que te propongo, porque si bien muchas veces nos perdemos en tonterías hoy en día con el progresismo y tal, creo que en este caso sí que es importante, por lo menos a los que nos toca de cerca, nos es muy importante que se hable con bastante propiedad del tema, ¿vale? Yo no considero que ni Ceuta ni Melilla sean colonias, ni nunca lo fueron, ni siquiera en 1415 cuando entró Enrique el Navegante, ¿de acuerdo? Bueno, fue Juan I, ni en el 1480 y algo, no me acuerdo qué año fue, que fue Estupiñán en Melilla, no entraron y crearon una colonia, ¿vale? Para mí, Ceuta, que es lo que me toca, es una plaza más que se recuperó en el proceso de la Reconquista, ¿vale? Tomemos como va leído el término Reconquista, que a mí personalmente me gusta, aunque también está en debate. Pero también está en debate la españolidad de Ceuta y de Melilla. Un debate que yo considero absurdo, pero es que si divulgadores tan exitosos como tú no le dan ese sentido de españolidad que tienen Ceuta y Melilla, que en ningún momento considero que nunca fueron colonias, sino simplemente un proceso de reconquista, porque fueron bizantinas, fueron conquistadas por el ejército árabe y bereber, ¿vale? Por los musulmanes en aquella época, y fueron reconquistadas como fue reconquistada cualquier plaza de toda la península, ¿vale? Creo que es importante que divulgadores como tú hablen con propiedad en este caso y no la pongan en el saco de otras colonias, ¿vale? Porque están recuperadas en un proceso totalmente distinto a lo que es la colonización de Guinea, la colonización de Angola, la colonización del Sáhara, del Marruecos, el protectorado, la colonización de Egipto, etcétera, 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 y toda la colonización que hubo al principio efectivamente Portugal y luego otros países como Inglaterra, en Ciudad del Cabo, etcétera, etcétera. Muchos de los podcasts tú lo dices, ¿de acuerdo? Pero no Ceuta y Melilla. De hecho, al final dices que están ahí Ceuta y Melilla, aunque en un estatus totalmente distinto y tal, pero claro, no metes a Canarias, que también es África, ¿vale? Y Canarias no es que sea una colonia, nunca se le considera a Canarias una colonia, ¿vale? Pero sí que estás poniendo en el mismo saco hablando de colonias a Ceuta y a Melilla. Quería hacerte esa enmienda, ¿de acuerdo? Quería dejarlo claro porque los ceutíes no dudamos de nuestra españolidad, no dudamos ni cuando Portugal se separó de España, no dudamos de nuestra españolidad cuando nos intentaron invadir los ingleses, los holandeses, todos los sitios que nos vinieron del norte de África. No dudamos en ningún momento y nos hemos ganado a pulso ser la noble, leal y fidelísima ciudad de Ceuta.
Oye, simplemente pues decírtelo, que me encanta tu programa, pero nunca hemos sido una colonia y no hemos estado nunca en ese estatus, ¿vale? Muchísimas gracias de todas formas, un placer y nada, seguiré escuchándote. Un abrazo. Pues mira, Cristian, no sé qué programa has escuchado, pero yo en ningún momento dije que Ceuta o Melilla fuesen colonias españolas. Vamos, ni en ese programa que hice sobre las guerras coloniales portuguesas, ni en ningún otro de los muchos que he hecho, tanto contra crónicas como contra historias, en los que ha entrado Ceuta o Melilla, que han sido muchísimos. A Ceuta incluso le dediqué una contrahistoria monográfica hace ya muchos años, algo que por cierto me han pedido los contraescuchas melillenses en más de una ocasión. Les respondo siempre que cuando vaya a Melilla haré vídeo y contrahistoria de la ciudad. Vamos, que van a tener un 2 en 1. Pero vamos, que ninguna de las dos son colonias en el sentido jurídico del término y nunca lo fueron. En el caso de Melilla fue colonizada, pero colonizada en el otro sentido, es decir, fue colonizada por peninsulares tras su conquista por parte de Pedro de Estopiñán en 1497. Fue colonizada porque es que allí no había nadie, y llegaron unos cuantos peninsulares y se asentaron. Esa fue su colonización, pero esa colonización nada tiene que ver con el estatus de colonia, tal y como se entendería posteriormente. En el caso de Ceuta fue distinto. Primero fue tomada por los portugueses, que para ellos más que una colonia era un puerto importante y una fortaleza. Y luego posteriormente, ya en 1640, con motivo de la separación de las coronas de España y Portugal, los ceutíes decidieron quedarse con el rey de España, por motivos de orden práctico. Esencialmente, la corona de Castilla pues la tienen más cerca que la de Portugal. Por lo demás, en ambas ciudades, pues desde el siglo XVI viven hispanos. En Ceuta primero portugueses y luego españoles, y en Melilla desde 1497. En el siglo XX nunca formaron parte del protectorado español en Marruecos, por deseo expreso del gobierno, que no consideraban que hubiese que proteger, entre comillas, nada en Ceuta o en Melilla, ya que sus habitantes eran españoles de pleno derecho. La capital del protectorado español del norte de África no era Ceuta ni Melilla, era la ciudad de Tetuán. Lo que sí dije en aquella contrahistoria, y en otras que he tratado temas africanos, es que Ceuta y Melilla son el único lugar del continente africano en el que sigue habiendo presencia europea, presencia política europea. Es decir, hay población de ascendencia europea en otros lugares de África como Sudáfrica, pero muy numerosa además, pero ninguna otra potencia europea mantiene presencia política en el continente, salvo España, con Ceuta y Melilla. Bueno, y me atrevería a decir también, a incluir también las Canarias, que aunque están en el océano, pues forman parte de la placa africana y por lo tanto de ese continente. Pero no son ciudades ocupadas ni colonizadas. Son tanto los ceutíes como los melillenses son españoles desde hace cientos de años y quieren seguir siéndolo. Así que aquí no hay ni siquiera debate. Vamos, que su condición la tengo clarísima. De modo que lo último que se me ocurriría decir es que son colonias, porque estaría mintiendo y a mí no me gusta mentir. Bien, seguimos con Sebastián, que es de Bogotá, que al hilo del programa de lunes sobre la carrera a la luna, nos habla del papel del sector privado en el espacio. Me gustó mucho tu programa de la nueva carrera a la luna, sin embargo quiero hacerte una apreciación. A ver, aunque mencionaste a SpaceX, creo que no le diste la importancia suficiente al papel que el sector privado tendrá en esta nueva exploración espacial. A ver, yo opino que el sector privado es el único que puede ofrecer un enfoque financieramente sostenible para esta exploración espacial. Como sabes, las entidades estatales son increíblemente ineficientes. Un ejemplo de ello es el programa Artemisa de la NASA que mencionaste, que replica prácticamente el modelo financiero del transbordador espacial. El transbordador espacial costó alrededor de $1.000 millones por lanzamiento. Y el nuevo cohete de la NASA, que se llama SLS, este cohete lanzó a Orión a la Luna, tiene un costo similar de alrededor de 900 millones por lanzamiento. Y esto llega al ridículo del caso de los motores RS-25. Estos motores volaron en el transbordador espacial y ahora serán reutilizados en el cohete SLS. A ver, la NASA gastó casi $100 millones, no por fabricarlos, sino simplemente por revisarlos y adaptarlos al nuevo cohete SLS. Eso es una cantidad ridícula. Por esta cantidad de dinero se podría comprar todo un cohete Falcon Heavy de SpaceX, que es capaz de lanzar alrededor de 60 toneladas a órbita. Entonces, el sector privado, en cambio, se destaca por la innovación. Empresas como SpaceX y Blue Origin en Estados Unidos y Landscapes y CAS Space en China están reduciendo drásticamente estos costos gracias al desarrollo de cohetes reutilizables. Además, SpaceX planea bajar aún más estos costos
con su nuevo cohete Starship. Este cohete está pensado para que lance 1 kilogramo a órbita por tan solo $2.000, en comparación a los más de $30.000 por kilogramo del cohete SLS de la NASA. Y además este cohete ofrecerá un modelo sostenible, en donde la exploración espacial se pagará prácticamente con el dominio del mercado de lanzamiento de satélites y con Starlink, que tú conoces. Además, SpaceX tiene grandes ambiciones. Ellos planean crear toda una ciudad en Marte y usarán a la Starship para ello. Entonces, esta revolución no solo se limita a cohetes. Axiom Space planea, por ejemplo, construir una nueva estación espacial que reemplazará completamente a la actual Estación Espacial Internacional. Entonces, en conclusión, el sector privado es el protagonista de esta nueva carrera espacial. Y yo creo que con el tiempo es muy probable que el Congreso de Estados Unidos reconsidere su financiamiento al SLS. Pero esto no significa que el fin de la NASA, sino que la NASA se convertirá en clientes de empresas privadas con contratos sin sobrecostos. Y la NASA ya está tomando este camino, como se ve en sus contratos con SpaceX y Blue Origin para el módulo de aterrizaje en la Luna, y con Axiom Space, que va a fabricar los nuevos trajes espaciales. A ver, yo opino que este cambio de paradigma es positivo, porque las empresas privadas son expertas en ofrecer innovación constante y además están constantemente mejorando y buscando nuevas tecnologías. Y esto acelerará nuestra exploración del espacio. Contrariamente, durante 30 años, la NASA no hizo ningún cambio importante en el transbordador espacial, y es muy probable, muy seguro que harán lo mismo con SLS y Artemisa. Entonces, esto es, Fernando, te dejo un video que hace esta comparación, se llama SLS versus Starship, ¿por qué sigue existiendo SLS? Muchas gracias, Fernando. De todo lo que nos acaba de comentar Sebastián, no me cabe la menor duda. El sector espacial privado ha tenido un boom muy grande en los últimos años y está revolucionando la industria. Evidentemente no es la primera vez que el sector privado entra en esta industria, entra en el espacio. Vamos, en el programa Apolo, por ejemplo, participaron muchas empresas privadas, muchísimas, como contratistas. Bueno, estaban todas las grandes de la época. Estaba Douglas, aquella marca, aquella fábrica de aviones tan famosa. Estaba General Motors, estaba Grumman Corporation, que fue quien fabricó el módulo lunar. El motor lo hizo una empresa llamada Rocketdyne, que mucho tiempo después adquirió Boeing y luego se lo vendió a Pratt & Whitney, que es una marca muy famosa de motores de aviación. Pero vamos, todos esos contratistas se limitaban a fabricar o a desarrollar lo que la NASA les pedía. Esta vez está siendo algo distinto, porque tenemos empresas, como decía el otro día, como SpaceX, que tienen su propia agenda, su propia hoja de ruta. Nadie pidió a Elon Musk que fabricase, por ejemplo, el Falcon 9, un lanzador parcialmente reutilizable. Anunció que lo iba a desarrollar y ya fue entonces cuando entró la NASA aportando algo de dinero, porque les parecía interesante. Pero a ellos no se les había ocurrido, no había sido un encargo de la NASA, como los motores del Saturno V. Vamos, otro caso parecido es el del Falcon 1. SpaceX lo concibió desde cero y sin que nadie se lo pidiese. Lo desarrolló y cuando lo tenía listo lo puso en el mercado. El primero en comprárselo no fue la NASA, sino el Departamento de Defensa de Estados Unidos para lanzar satélites espía. De hecho, cuando entró Musk en el sector espacial, año 2002, 2003, le miraban raro. No le dieron mucho tiempo a esa empresa, pensando que era una excentricidad de un millonario de Internet, ¿no? Un millonario.com. Pensaba que aquello era coto de unos pocos, grandes contratistas de defensa, y no había mucho más. No se podía hacer nada. Pero fue al contrario, empezó a desarrollar sus propios productos con una mentalidad muy competitiva y muy de mercado, y luego ya la NASA se fijó en él. El modelo de proceder ahora mismo es ese. Así que aquí tendríamos dos vertientes. Por un lado, las empresas privadas dedicadas al sector aeroespacial, que son contratistas, que lo han sido siempre, desde que existe la exploración del espacio, y que atienden a los pedidos. Pues necesitamos un módulo para la Estación Espacial Internacional, que concretamente el del europeo lo hizo Airbus cuando todavía se llamaba Astrium. Airbus tienen una división que se llama Defence and Space, que la antigua Astrium, que fabrica satélites y fabrica lo que le encargan en concreto para el módulo que se llama Columbus, pues se lo encargó la Agencia Espacial Europea. Eso por un lado, lo que es la contrata espacial desde que empezó la exploración espacial en los años 60. Y luego, por otro, esas empresas privadas con sus propios programas de desarrollo.
y su propio catálogo de productos. Las empresas privadas, eso sí, a diferencia del Estado, tienen que perseguir la rentabilidad, porque si no la consiguen, quiebran. Esta es la razón por la que muchas de ellas se encargan de vender pues, transporte a la órbita o están ensayando ahora con el turismo espacial. De esta manera generan caja para ir satisfaciendo las necesidades financieras de toda su hoja de ruta. Como contratistas, pues estas empresas privadas tienen muchísimo futuro, por lo que dices, llevan a cabo desarrollos mucho más innovadores y a mejor precio de lo que hacía la NASA antiguamente. Bien, esto es algo que se sabía desde hace ya unos años, que la próxima carrera espacial, en la que en cierta medida, como os contaba el lunes, ya estamos inmersos, pues tendrá una participación privada mucho mayor que la anterior, la de los años 60. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de drones, concretamente de la guerra de drones que está teniendo lugar en Ucrania y en Rusia. Abaratan costes y evitan bajas propias, trivializando las ajenas a las de un videojuego. Los drones de momento no son el arma que decidirá el resultado, pero sí la que ha demostrado mejor costo-efectividad, por lo que ambos bandos la potencian. Con el otoño serán aún más relevantes y podemos decir que en esta guerra los drones están siendo la mayor novedad entre los azotes de la misma. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega el programa de hoy, miércoles 6, mañana jueves 7 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.